Otros dos es, y también se mencionó en la mañana, ordenamiento territorial. Es un tema pendiente para Chile, para entender cómo desplazamos infraestructura energética en el país. Es parte del tema energético también. Otro tema tiene el título de sustentabilidad, que es un tema ambiental, y como eso es un tema transversal aquí, pero también vale la pena nombrarlo, cómo seamos aún más cuidadosos con impactos del medio ambiente. Y dos temas más, eficiencia energética, cómo impulsar eso, cómo figura en la política del país, y el tema de las energías renovables no convencionales, también ampliamente mencionado hoy día en la mañana. Ok. Voy a pedir si Annie tiene alguna aclaración de esos títulos y qué va por atrás. No digo nada muy largo, pero si quiere ampliar un poquito de qué significa alguno de estos temas. Más bien aclarar que esta es una clasificación que surge en torno a la gran cantidad de propuestas que hemos recibido de parte de todos ustedes y que las hemos tratado de clasificar dentro de grandes títulos, entendiendo que muchas veces es imperfecto. Por ejemplo, el tema del rol del Estado. La verdad es que uno entiende que el rol del Estado va a nacer, ¿no es cierto?, después de definir, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las nuevas prioridades políticas en torno a cada uno de estos temas. No obstante, definimos rol del Estado también de una forma un poco menos amplia, donde también, ¿no es cierto?, se limita al rol, por ejemplo, de la planificación, el tema del fortalecimiento institucional, que también recibimos muchas propuestas en torno a eso, el tema de generar información, procesos participativos, que también clasificamos ahí. Pero se entiende, ¿no es cierto?, que esta definición del rol del Estado pudiese ser muchísimo más amplia y como resultado de todo este trabajo. En el tema de sustentabilidad se habla más bien de todo lo que son los impactos de la gestión, de los impactos ambientales de los proyectos, y del sector en general. Temas de ordenamiento territorial también, aquí se entiende, ¿no es cierto?, que también es una definición bastante amplia, porque el ordenamiento territorial al final es también un ordenamiento de todas las actividades productivas o humanas, no solamente energéticas, están totalmente interdependientes, y también, ¿no es cierto?, aquí uno va con una visión un poquito más específica. Bueno, temas de eficiencia energética también aquí es un gran título para eficiencia energética, gestión de la demanda, de ciertas formas redes inteligentes también, temas de energías renovables no convencionales, bueno, ahí eso es bastante más específico, se refiere hay una ley que las define de tal forma. El tema de dinamización del mercado energético, como decía David, también se refiere más bien al fomento de la competencia y que ahí se involucra también una serie de temas que tiene que ver con regulación, tiene que ver con entrada de nuevos actores, tiene que ver con entrada de nuevas fuentes energéticas, etcétera. Y el tema de transmisión, que también nuevamente es amplio, que es más bien de temas de conectividad, porque no solamente es la red de transmisión, es también, ¿no es cierto?, integración regional, etcétera. Hay una serie de temas que también se han puesto ahí. Y en el tema de desarrollo local, que también puede ser un tema muy amplio, aquí la mayoría de las propuestas, ¿no es cierto?, recibidas y comentarios es, ¿no es cierto?, en la identificación de la institucionalización de algún mecanismo, ¿no es cierto?, para que las comunidades receptoras de los proyectos puedan ser también partícipes de los beneficios de los proyectos. Más bien a eso apunta. Ahora, le toca a ustedes, porque la pregunta aquí, en esta primera ronda, es si ustedes pueden ver desde sus distintas perspectivas, ven sus prioridades dentro de estos temas, o si falta algo, o hay que ser más específico sobre otra cosa. Entonces le debo la palabra a ustedes. ¿Ven sus prioridades aquí dentro? ¿Hemos nombrado, o el Ministerio ha nombrado bien estos grandes temas después de muchas conversaciones? Es palabra abierta. Vamos a usar el micrófono por el espacio y yo voy a ir corriendo rápidamente. ¿Algún pensamiento frente a esto? Yo pienso que el Estado podría ser también un generador de energía y también distribuidor. Podría ser esa parte, además de planificador, de todo eso.
Y para que quede claro, dentro de ese como rol del Estado, estás colocando ese concepto de que el Estado mismo sea entidad generadora. ¿Sí? Ok, listo. Ya. Todos estos temas yo creo que son importantes, ¿no? Pero son todos temas de largo plazo. Y nosotros estamos en una coyuntura donde tenemos que solucionar temas de corto plazo. Yo creo que lo que falta acá es también definir cómo vamos a salir del paso en el corto plazo. En los discursos de la mañana tampoco se vio mucho eso, ese sentido de urgencia. Entonces, cuando hablamos del siglo XXI, de ahí va adelante, de acuerdo, tenemos que tener una visión de país, una visión de Estado, etcétera, pero también tenemos que solucionar problemas ahora. Y quizás es transversal el comentario de que cuando estamos hablando aquí tenemos que pensar tanto en largo plazo como los desafíos que son de hoy. ¿Ok? Aquí, 1, 2, 3. A ver, yo creo que una forma, por lo menos para mí, para priorizar, es ver qué viene antes, qué causa los problemas que ahí vemos. Y esencialmente, si uno va y retrocede hacia la causa primera, al parecer es el rol del Estado. Sin un rol del Estado activo en la política energética, y a eso no me refiero a un Estado empresario en energía, que es una cosa absolutamente distinta y tremendamente discutible, sino más bien a un Estado que lidere los cambios, ¿cierto?, de la política energética. Sin eso no hay ninguna de las otras cosas, y desde ese punto de vista yo lo veo como el problema más fundamental, la causa primera de las problemáticas que estamos enfrentando, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Si el Estado da señales de que al menos se busca resolver las temáticas, ya esas señales van a ser suficientes para resolver algunos temas de corto plazo. Reconocer que la energía para Chile es un recurso nacional estratégico para el crecimiento y desarrollo. Reconocer ese concepto y de ahí hacer la gran bajada. Aquí tenemos temas de transporte, de electricidad, de combustibles líquidos y no solo electricidad, lo veo muy enfocado al eléctrico. Reconocido ese programa, ese gran paraguas y objetivo que tenemos que impulsar, hay que trabajar en lo urgente e implementar una estrategia de corto plazo, pues necesitamos energía hoy, el ministro dijo que tenemos la despensa vacía, tenemos que llenarla y en paralelo empezar a trabajar lo que es largo plazo. Voy para acá y progreso, ¿ok? ¿Quién tenía eso? Que la discusión desde el punto de vista de la energía no es solamente electricidad, es un medio de transporte la energía, pero nos falta un 36% que tiene que ver con la matriz en función de lo que tiene que ver transporte aéreo, terrestre, marítimo. Nos falta un 38% en la discusión que tiene que ver con la minería, con la pequeña y mediana empresa, que es la que paga también un tremendo y altísimo costo en energía. Por lo tanto, creo que deberíamos partir de ese enfoque, o sea, definir qué es para nosotros matriz energética y el cuadro de consumidores de la matriz energética, y la parte eléctrica es una parte. Pero ahí podríamos partir, entre comillas, democratizando la discusión y metiendo a todos los actores en ella. Gracias. Gracias, David. 3 sugerencias. Una, concordar con lo que ya 3 han dicho. Yo creo que es importante que nos preocupemos del puente entre el presente y ese futuro tecnológico tan atractivo que nos mostraba el senador Girardi. O sea, yo creo que Chile es un país que ha mostrado liderazgo, que podría llegar a esas fronteras, pero nos quedan 20 o 30 años hasta que esas tecnologías estén económicamente viables, digamos, que sean off the shelf, que podamos sacarla y podamos ocuparla. Y a nosotros nos corresponde, a mí particularmente por el pelo blanco, a Diego también, nos corresponde preocuparnos del puente entre el presente y ese futuro. Ya 3 o 4 lo han mencionado, yo creo que eso es clave. Lo segundo es que el ministro ha dicho varias veces y está puesto ahí, yo no puedo engañarme a mí, se imaginan lo que voy a decir, pero el ministro dijo el otro día que Chile tiene pocos combustibles primarios. Ese es un error técnico. Chile tiene un combustible primario extraordinario, con la única diferencia de los demás combustibles primarios que los demás, la dotación
de quien organizó el planeta los tiene bajo tierra y por lo tanto cuando tú no lo ocupas se guardan para el día siguiente, el carbón, el petróleo, el gas. Pero hay otro combustible primario que cuando tú no lo ocupas termina en el mar y su energía potencial se pierde. Está bien que no queramos hablar de proyectos específicos, pero no nos engañemos hay un tema. Chile está dotado de un combustible primario extraordinario, es abundante, es barato, es local y es limpio. Y yo quiero poner eso. Y por último, pero no menos importante, tengo conmigo algo que les recomiendo a todos. Lean el mensaje de la ley enviado por Michelle Bachelet y Marcelo Tocman al Congreso en enero del 2010. Lamentablemente se llamó la ley Tocman, y digo lamentablemente, es un buen amigo, pero porque eso genera otro tipo de sensibilidades, particularmente en los últimos 4 años, pero es un proyecto que detectó, y si ustedes lo miran claramente, permítame, un párrafo, son 3 líneas, dice: en primer lugar, bajo el actual mecanismo de negociación entre la empresa y las comunidades, el resultado que se obtenga por la comunidad en muchas ocasiones dependerá más del poder de negociación de las partes que del impacto que genera el proyecto específico. Y por lo tanto promueve una arquitectura en el tema de desarrollo local y ordenamiento territorial. Chile podría ir a la frontera en esos temas, probablemente haciendo competir, probablemente teniendo exigencia y permitiendo que uno finalmente se coloca donde es bienvenido y no donde uno entra a codazo. Ese tema de la arquitectura, de cómo negocian las partes, que hoy día, como decía con mucha visión en el 2010, este proyecto es realmente muy complejo, esa parte debiera ser incorporado de cómo se organiza esa conversación. Hoy día está desorganizada. Veo muchas manos saliendo, eso está bien. Voy por 1, 2, 3 y ahí voy a tomar aquí la fila. Quiero asegurar algo. Primero que nada, que se está tomando nota acerca de estos comentarios. Yo voy a pedir que Betsy me ayuda, Elizabeth me ayuda también en visualizar algunas de estas cosas que están saliendo. Ese de que falta un paraguas encima de todo, que tiene una visión más amplia, que hay un tema de corto plazo y largo plazo que tiene que abordar aquí dentro de eso. Y hay temas dentro de estos, como el rol del Estado que estamos hablando, temas de por qué no el Estado es un actor generador también. Hay dentro de, de desarrollo local está el tema de la ley que ya se presentó y qué pasa con eso y si hay una visión de cómo reactivar o no ese tipo de instrumento. Right? Y quiero que eso se quede más visual aquí arriba. Voy hasta el fondo, si me puede ayudar a empezar. Yo creo que estamos todos bastante de acuerdo con que el problema que se requiere pasar a otro nivel de la planificación de la energía en el país, tanto eléctrica como todo el resto de la energía. Por lo tanto, voy a pasar al segundo punto, que es el del rol del Estado. Yo creo que aquí hay que definir si vamos a seguir con un rol del Estado en el cual va a ser puro mercado, en el cual va a ser un rol subsidiario, o vamos a entender y vamos a aceptar de que va a haber un desarrollo también de proyectos por parte del Estado, que el Estado no va a tener que esperar, como lo hizo con el gas, por ejemplo, en Ventana, que no va a tener que esperar que los privados se pongan de acuerdo para desarrollar aquellas metas que se van a plantear en el campo de la planificación. O sea, yo creo que la discusión de fondo que no está resuelta es este problema, si o Estado subsidiario o un Estado que sea capaz de desarrollar proyectos, partiendo de la base que yo creo que todos estamos de acuerdo, que está bien el mercado, que nadie está discutiendo la existencia del mercado, pero al igual que el cilantro, está bueno el mercado, pero no tanto. Gracias. Okay. Voy aquí atrás, que ahí vi un... Evidente que en forma inmediata y la urgencia y el déficit energético que tenemos es resolver el 80% de la energía convencional. Y esas inversiones son las que tienen que desarrollarse, la capacidad hidroeléctrica y la capacidad termoeléctrica. Pero no se ha permitido y no se ha abierto la posibilidad que se desarrollen todas las energías renovables, ¿no? ¿De acuerdo? Para poder ser calificadas como RNC. Hay un desarrollo de generación termoeléctrica que se va a realizar en el país necesariamente para cubrir el 80% y que hoy día se está desarrollando con co-firing con biocombustible. Esa es una solución
de energía renovable, que es la que tiene menor inversión, mayor factor de planta de generación. Y es una solución que evidentemente para las centrales termoeléctricas que se desarrollen con gas natural de GNL y con carbón en los inmediatos siguientes años, debieran permitirse que se desarrollen en co-firing con biocombustible, donde Chile tiene una potencialidad enorme de plantación y generación propia de biocombustibles a precios absolutamente competitivos. Esto es algo que se ha informado en los últimos años y yo creo que eso es un aspecto que tiene que ver con ERNC y con la solución más adecuada termoeléctrica para los próximos años. Uno podría pensar que dentro del rol del Estado está incluir la participación ciudadana, pero yo pienso que la participación ciudadana, o sea, el sector energía bien podría tener un sistema participativo, tal como esta instancia, donde participan efectivamente toda la comunidad, las empresas, etcétera, todo el mundo, pero de una manera organizada. Ejemplos de esto hay varios en el mundo de cómo existen instancias de conversación permanente al interior de la sociedad para para abordar sus problemas energéticos a futuro. Esto incluye, por ejemplo, otro concepto que lo mencionó el senador Guillier, que es la regionalización. La participación ciudadana incluye también el concepto de la regionalización. O sea, lo que propongo es explicitarlo. Y sería, o sea, en resumir eso, que la participación ciudadana es bastante transversal en cómo se va aplicando y generando esas políticas. ¿Es correcto en resumir su comentario? Okay. Voy a hacer una ronda aquí, habían varias manos y voy a hacerlo así. ¿Tenía manos? Yo tenía. Yo quiero ahondar un poquito en el comentario anterior. La experiencia nos muestra que, independiente de los gobiernos, se han creado comisiones asesoras anteriormente en que se han hecho trabajos muy valiosos en distintos gobiernos, pero lamentablemente estas comisiones duran un par de meses, evacúan un informe, ese informe por las fuerzas normales del día a día quedan ahí y realmente uno se da cuenta, para los que han participado de alguna manera, hemos estado más cercanos a estas comisiones muy diversas, con gente muy valiosa participando, y que uno se da cuenta que en estas comisiones hay un consenso mucho más amplio que hay fuera de estas comisiones. Y como dijo el ministro y alguien en la testera anteriormente, aquí hay un problema de restablecer confianza. Estos trabajos de comisiones, pero permanentes, sería una muy buena idea hacia futuro. Porque una vez que terminan los trabajos, las comisiones se deshacen y se empieza de cero. Yo diría, no sé cómo nombrarlo, pero yo creo que es un tema fundamental para que esto tenga éxito, es el restablecimiento de las confianzas a través de un trabajo de comisiones multidisciplinarias como lo que estamos aquí, para justamente, número uno, restablecer confianza y que el gobierno de turno, que de alguna manera representa la acción del Estado, tenga una continuidad de opinión técnica y de los problemas a resolver. Sí, yo en el listado que está ahí en la pizarra, un tema que creo que es muy relevante y que está un poquito escondido o se entiende quizás en el punto número 1, tiene que ver cómo en esta política nos trazamos un camino para lograr precios que sean competitivos de la energía, que es lo que hoy día está afectando a la competitividad del país. Yo creo que todos queremos tender a una matriz más sustentable y más limpia, pero para llegar a ese punto probablemente vamos a tener que transitar por un camino en el cual vamos a tener que seguir aceptando la intervención de ciertas centrales termoeléctricas durante algunos años más. Yo creo que demonizar algunas tecnologías hoy día es un poco peligroso porque es lo que hoy día mantiene estas luces prendidas por la sequía que estamos viviendo. Y segundo punto muy corto, en todos los discursos hemos escuchado la relevancia que tiene la geotermia en este país y hoy día la geotermia está prácticamente parada. Nuestra compañía participa en proyectos hace varios años atrás. Es una disciplina tremendamente difícil y la experiencia en el mundo ha demostrado que esta se ha desarrollado con una intervención muy importante del Estado. No hay prácticamente país en el mundo que tenga geotermia en forma relevante donde el Estado no haya participado muy activamente en compartir los riesgos de las fases de exploración. Yo creo que ahí hay temas que el gobierno puede atacar en forma práctica y concreta en el corto plazo. Ahí
Muchas gracias. Es que a mí me gustaría hacer un pequeño comentario, dado que entiendo que independientemente del color político, la organización, empresa, como que existe el mismo diagnóstico, se entiende el problema macro, se entiende que falta una política de Estado, pero yo creo que falta aterrizar los problemas. Muchas veces es un problema bastante simple, que con algunas cosas que se podrían mejorar. Yo creo que, de hecho, energías renovables se podrían masificar en Chile. Y lo digo porque yo he tenido la suerte de participar en mis 11 años de experiencia laboral, desde proyectos térmicos hasta proyectos renovables, sistema de transmisión, y al final los problemas se repiten. Entonces, hoy día la energía fotovoltaica y la eólica es una energía completamente competitiva, y lo digo con propiedad porque estamos involucrados en un proyecto fotovoltaico. Son energías que efectivamente pueden competir con la energía del sector tradicionales, que inclusive hasta con el carbón, hasta con el GNL, pero hay algunas barreras que son muy simples de eliminar y nos requiere, a mi juicio, una gran política energética que nos vamos a poner de acuerdo de aquí a unos 15 años, sino que algo mucho más simple. Por ejemplo, que son problemas que se ven cuando uno está desarrollando este tipo de proyectos. Por ejemplo, bienes nacionales. Para pedir un terreno en bienes nacionales pasan más de 4 años. Eso no puede ser. Uno va a la oficina de bienes nacionales de Antofagasta o de Copiapó y se ve cómo trabajan las instalaciones que tienen, los sistemas informáticos que tienen. Son de hace un siglo atrás. Segundo, las concesiones mineras. No puede ser que alguien que tenga una concesión minera que tiene un precio de 400.000 pesos, le pida a uno 2 millones de dólares para pasar una línea. O sea, eso debería haber un orden en eso. Otra cosa, preparar los sistemas de transmisión. Hay informes del SEDEC-SIC y el SEDEC-SIN que hablan de cierta capacidad máxima en eólico fotovoltaico por la intermitencia de estas tecnologías. Evidentemente, como están hoy día estos sistemas, la capacidad máxima no va a superar los 700, 600 megas, pero falta preparar los sistemas. ¿Y qué es lo que falta hacer? Instalar una política que la CNE, qué sé yo, a través del informe de los estudios de transmisión troncal, agregar equipos fax, por ejemplo, que enmallar, y eso permitiría aumentar evidentemente a muy bajos costos. Un equipo fax no vale más de 30 millones de dólares y poder implementar muchos equipos más tecnología. Ya termino, me falta un punto. Me falta un punto que tiene que ver con la licitación del bloque de energía, que es otra gran barrera que tiene, por ejemplo, la energía renovable, que no puede ser que una licitación que salga al Estado salga con un bloque parejo de energía, sabiendo que las tecnologías renovables y convencionales tienen un bloque intermitente. Y eso es principalmente lo que limita el financiamiento y que los proyectos no puedan salir. Gracias. Sí, gracias. Yo sé que hay 2 manos aquí y lo voy rapidito, voy 1, 2, 3. Ay, no. Yo sé que ustedes 2 saben. Todo ese tema nos representa. Pero tenemos un problema que debemos solucionar en el corto y en el largo plazo. Yo sugiero que se gaste el tiempo y que esta comisión sea más permanente en abordar temas para solucionar los requerimientos de corto plazo. Y los requerimientos de corto plazo están en el diagnóstico y todos lo sabemos. Entonces sugiero que el gran mensaje que salga de acá, que esta comisión va a trabajar en elaborar los acuerdos y los diseños para solucionar los problemas de corto plazo, que todos lo sabemos. Y eso pasa por tener posiciones concretas, como cómo incorporar la energía renovable, las vamos a incorporar, cómo no las vamos a incorporar, importamos el 80% de los combustibles, ¿los vamos a seguir haciendo así o no? Concentrémonos en la solución de corto plazo, que es urgente, y en el largo plazo también. Esa es mi sugerencia. Súper. Y vamos a estar terminando esta primera ronda rápidamente, pero eso no significa que ustedes que tienen comentarios no pueden hacerlo de varias maneras. Primero, en la segunda etapa aquí vamos a entrar en detalle en uno. Vamos a entrar en detalle en este tema del rol del Estado y desarrollo local. Y vamos a tener 1 hora para entrar en ese nivel de detalle en lo cual estamos entrando ahora. Entonces, quiero señalar que por ahí vamos nosotros como en un grupo hoy día. Voy a tener 1 acá, 2 acá y después voy a regresar. Perdón. Muchas gracias. Sí, yo quería hacer 2 comentarios. Uno que tiene que ver con un tema mucho más como de proceso, ¿no? Muchos han señalado aquí el tema de la participación ciudadana y la participación de los actores. Y creo que dentro de la agenda de los 100 días el gobierno debe proponer claramente cuál va a ser el mecanismo
por el cual se van a alcanzar los consensos mínimos entre los diversos actores de la sociedad, porque si uno mira esta ronda que estamos haciendo, cada uno estamos poniendo como en la mesa casi nuestra visión del tema, pero aquí el tema crítico es cómo se van a alcanzar consensos mínimos para que por una parte se pueda destrabar el desarrollo energético eléctrico y por otra parte se pueden alcanzar consensos mínimos de la sociedad. El otro tema que también me parece muy crítico, que tiene que ver con una discusión que es transversal a todos estos temas que aparecen, tiene que ver con la discusión de las externalidades de las fuentes. Ese ha sido un tema que ha estado como una suerte de tabú en la discusión energética y creo que es muy prioritario poder objetivar la discusión y tener una discusión de cuáles son las externalidades de cada una de las fuentes energéticas, cuáles son los trade-offs de cada una de estas opciones energéticas que tenemos, y eso a la larga nos va a permitir hacer las bajadas a los diferentes temas, ¿no? Al tema del ordenamiento territorial, de las RNC, del rol del Estado, pero creo que es crítico poder transparentar cuáles son los costos en términos de externalidad de cada una de las fuentes y qué es lo que estamos dispuestos como sociedad a sacrificar por cada una de estas opciones, ¿no? Sé que tienes, pero voy para allá primero. De que el tema de beneficio para las comunidades es clave. Y no hablamos de compensaciones, no se trata de compensarlas por los costos, sino que hacerlos socios y partícipes de los beneficios de un proyecto. Y ahí yo creo que pasa un poco por el rol del Estado en el tema, a mi juicio, debería incluirse en la reforma tributaria, que parte de los nuevos proyectos que se ejecuten de energía, parte importante de su tributación, estoy hablando de un 50%, por ejemplo, vaya a la región y a la comuna, y que quede un 50% en la región y un 25% en la región y un 25% en la comuna, por ejemplo. Y eso le permita a las regiones y a las comunas, ¿por qué no puede tener Copiapó la mejor empresa, la mejor universidad en temas de minería, por ejemplo? O los mejores hospitales, poder donde están en el sur, donde están las centrales, donde se desarrollen futuros proyectos hidroeléctricos. Yo creo que, claro, algunos van a decir es que esa recaudación se pierde, pero son proyectos que a lo mejor no se van a hacer. Por lo tanto, todos ganan. Gana el Estado el 50% o el fisco central y las regiones ganan el 50% de esa tributación. Ese es un cambio profundo, pero yo creo que eso permitiría que las regiones se peleen por desarrollar proyectos en sus regiones y se destrabaría automáticamente la ejecución de proyectos. Y el segundo punto es la definición de energía renovable. Yo creo que el apellido no convencional a mí no me gusta, creo que no nos ayuda en nada. Lo importante es que sea renovable. La no convencionalidad no es buena ni mala en sí, no es un atributo deseable. Lo bueno es que sea renovable y que no contamine. Y Chile tiene mucha potencialidad de energía renovable. Tenemos una ley que definió un límite de 20 megas a los proyectos para ser considerados como renovables. A mi juicio es un error. Nuestra empresa ha construido 3 proyectos en los últimos años de centrales de 112, 150 y 160 megas. Son acreditados en el mecanismo de desarrollo limpio, transan bono de carbono en los mercados internacionales y en Chile no son reconocidos como renovables. Eso no ayuda en nada y tenemos que reconocer de que si es renovable y es grande, mejor. O sea, son buenas las centrales de 5 o 10 megas, pero si pueden ser de 100 o 150 es mejor para el país y debemos promoverlo. Y desde el punto de vista económico y medioambiental es mucho mejor una central de 100 que 10 de 10. Son 10 barreras en río, 10 líneas de transmisión. Tiene mucho más impacto ambiental 10 centrales de 10 que una de 100. Por lo tanto, es una falacia tratar de incentivar lo chico por sí. Si podemos hacer renovable, mediano o grande, mejor para el país en la medida que tengamos los recursos. Y la verdad es que me llama la atención que esté destacado transmisión y no generación, y particularmente generación de base. O sea, no sacamos nada con tener una supercarretera si no vamos a tener autos que circulen por ella, digamos, ¿eh? Y un poco eso es lo que nos podría pasar dentro de unos años más. Porque contando todos los beneficios que tienen las energías renovables no convencionales, si no se desarrolla generación de base, tampoco se van a poder desarrollar las energías renovables no convencionales. Si mantenemos la base con una participación grande de petróleo diésel, además de ser contaminante, es caro. Y eso no es
hace que la mezcla no sea competitiva para el desarrollo de proyectos industriales o mineros, y eso además compromete el desarrollo del país y por lo tanto lo que para mí es lo más ético, la superación de la pobreza. Estamos llegando al final de esa primera etapa, porque son temas muy importantes. El desafío de nosotros hoy día en la mañana es decir, mirando esto, mirando algo de los comentarios que se han hecho acerca de cómo mejorar este esquema, mejorándolo, hablando de un paraguas que tiene que venir encima, que es más amplio de lo que esto, que involucra transporte y otra cosa de energía. ¿Okay? Hablando de el corto plazo y el largo plazo y el puente que se hay que hacer. ¿Okay? Asegurando que participación ciudadana es transversal en estos temas. Hablando en la sustentabilidad, que tenemos que ser mejor en la gestión de externalidades y estar claro en eso. Hay varios comentarios respecto a eso, que quizás no es el nombre correcto, que sea convencional o no convencional. Hay un comentario acerca de biocombustible. Hay muchos comentarios y pensamientos acerca de que tiene que estar dentro de la conversación aquí y la importancia de esta conversación. Y hay más que se ha mencionado. Con todo esto, podríamos decir que andamos más o menos en el camino más o menos correcto en términos de definir los temarios, que el ministro que recién se compara con nuestra conversación, que son los áreas donde el ministerio tiene que ir trabajando. Entonces, aquí hay una barrera bastante alta para nosotros, es decir, ¿tenemos que nombrar otra cosa aquí en términos de temas, de definición de temas, o podríamos pasar a entrar en profundidad en por lo menos dos de estos, que es rol del Estado y desarrollo local? Hay algo aquí, sí o sí tenemos que ir mencionando. ¿Okay? Veo dos manos aquí, dos manos, y ahí vamos cerrando esta etapa. Buenos días. En general lo que uno observa en el paper es que, y ocurre siempre en el sector energético, es que hay una excesiva mirada respecto de los temas de oferta. Uno escucha generación, trabas al desarrollo de la inversión, transmisión, pero sin embargo uno olvida o no tiene la perspectiva de pensar que este es el mercado más antidemocrático que existe. Este es un mercado donde no hay espacio de participación para la gente común, para el empresario pequeño, para el pequeño consumidor. Algo se abrió la puerta en algún minuto en los SEDEC-SIC, pero sin embargo uno olvida cuáles debieran ser los mecanismos de participación en materia de tarificación para los consumidores, cuáles son los impactos que en términos tarifarios tiene los sistemas de calefacción en los consumidores, y es un espacio que en realidad se encuentra perdido, porque en general el rol del Estado tradicionalmente ha sido el rol de un Estado muy regulador, y por lo tanto entendiendo que era capaz de comprender todas las necesidades de los consumidores y tratar de transitar hacia mercados que son relativamente perfectos, que es la teoría de la regulación tradicional. Sin embargo, aquí claramente no tenemos mercados perfectos. Hay un pass-through de tarifas que es habitual, es decir, todos los efectos tarifarios se traducen simplemente en pasárselo a los consumidores, y no hay un mecanismo a través de los cuales los consumidores puedan participar en los procesos tarifarios, ni tampoco participar en el análisis de cuáles son los impactos en tarifa en los consumidores. Yo veo que ese es un tema que no está presente, al menos en los papers. Rápidamente, hay un tema ahí que habla de competencia, que habla de el dinamismo del sector. Quizás ahí va su comentario acerca de cómo inyectar el tema de consumidor, el tema de un mercado que no está funcionando como debería funcionar. Puede ser, ok. Último comentario y vamos a parar si es ok. Yo lo que está bien, me parece bien, pero lo que había planteado yo era el tema del Estado como desarrollador de proyectos energéticos, ¿no? Y eso no está como desarrollador, que puede finalmente ser generador o no, no sé, pero el tema del desarrollador, ¿no? Ok, gracias. Voy a tomar un comentario más. Bien, soy Juan Negroni. Creo que, por lo que he escuchado hasta ahora, es sumamente interesante ver estos 8 puntos, ¿cierto?, en forma particular, pero creo que el gran desafío es cómo unimos estos 8 puntos,
cómo hacemos la dinámica entre estos 8 puntos, porque veo que si ¿cierto? En la aprobación de proyectos solamente estamos viendo proyectos de energía renovable que ciertamente tienen un factor de planta que no es constante y que tiene que estar apoyado, ¿cierto?, por alguna generación que sea estable. Es decir, todos los proyectos tienen un valor en sí mismo. Ahora, ¿cuál es el rol de esta dinámica del sistema entre estos 8 puntos? Es lograr que factores de planta lo más constante posible con un proyecto de energía renovable, es decir, no aprobar un proyecto solamente porque es de energía renovable, sino que también que venga acompañado por otro que quizá es de energía renovable o no, pero que nos asegure un factor de planta más constante. Es decir, creo que la dinámica del sistema muchas veces nos estamos enmarcando en cada uno de estos puntos en forma local y no estamos viendo la problemática global, que es el problema país. Nuestro problema país tiene que ver con que las centrales, ¿cierto?, y la electrificación y la energía en general tiene que ir al desarrollo local, pero también al desarrollo global. Es decir, hay una dinámica que creo que en estos últimos tiempos en general no hemos estado perdiendo. No estamos perdiendo la dinámica del sistema. Está demasiado aislado respecto a los puntos. Abusar de la autoridad mío. ¿Puede ser cortito? 30 segundos le voy quitando el micrófono. No iba a comentar nada, pero se ha dicho aquí corto y largo plazo. Lo que pasa es que se le entregó a los privados algo que no es de los privados. Que los privados no se sienten cómodos, que es toda la permisología, todas las autorizaciones. Y el Estado liberalizó eso, se lo entregó al mercado, a los privados. Y lo que están preguntando los privados, ¿qué hacen en estos 20, 30 años antes que las políticas de largo plazo que se explicaron en la mañana se puedan funcionar? Y es lo que ha dicho Jorge, lo que ha dicho Diego. ¿Qué hacemos en estos 30 años? Entonces, el tema es que el Estado, bienes nacionales, medio ambiente, energía, esperan que los privados obtengan la participación ciudadana, obtengan los permisos, y no los pueden obtener. Y mientras tanto tienen las inversiones paralizadas. Y no saben dónde invertir. Hemos estado en muchas comisiones, yo he estado trabajando muchas veces aquí en el Senado, y no saben dónde hacerlo. Si pueden hacerlo en renovables, pueden hacerlo en convencionales, pueden hacerlo en vasos, tienen capacidad para hacerlo. Pero le estamos pidiendo a los privados que hagan aquello que el Estado históricamente hizo. Entonces, yo lo que pondría en esa agenda corta es realmente cómo el Estado le asegura a los particulares que su inversión, que es lo que saben hacer, la hagan y que lo que el Estado les pida sea eso, y no que después que lo hagan, en 3, 4, 5 años más le dicen, no es posible porque la ciudadanía quiere otra cosa. Por eso la política pública del Estado tiene que ser clara. Hay mucho más que decir acerca de eso. De todas maneras hay más que decir sobre todo esto. Y quiero nombrar solamente que había varios aportes aquí de la sala acerca de eso. Y yo creo que estamos llegando quizás a un camino que tiene cierto sentido. Más allá de nombrar un consenso aquí, no voy a hacer, pero que quizás estamos llegando a un cierto camino, de lo cual el Ministerio tiene que transitar para enfrentar el desafío. Ok. Con eso dejo cerrado esa primera etapa de una mirada global a los temas. Entramos a la segunda etapa. Y vamos a partir con el tema más mencionado aquí, que es el rol del Estado. Inicialmente yo pensaba que Ani tendría que mencionar un par de cosas que se ha escuchado en estas semanas sobre esto, pero se ha hablado mucho del rol del Estado. Y antes de partir con un ejercicio donde todos de ustedes, y tienen unos papelitos dentro de sus carpetas, vamos a hacer un ejercicio de realmente nombrar y hacer prioridades. Quiero ofrecer la palabra a Ani si quiere agregar más cosas de lo que ya se ha hablado sobre el rol del Estado, que ustedes se han escuchado en las conversaciones hasta la fecha. Más que mencionar más cosas, que efectivamente se han dicho muchas, a mí me gustaría un poquito transparentar las propuestas, comentarios que hemos recibido todo este tiempo, que hemos tensionado, como ya les dije, en este título de rol del Estado, porque el rol del Estado en realidad es muchísimo más amplio y se define a partir, ¿no es cierto?, de todos los lineamientos que van a haber en los distintos temas. Y categorizando los comentarios, lo hemos agrupado en
4 grandes títulos. Uno que tiene que ver con cosas que ya se han dicho acá, que se refiere a todo lo que es el fortalecimiento institucional del Estado o el fortalecimiento institucional del Ministerio y sus instituciones. Otro grupo de comentarios o propuestas en torno a algo que también ya se ha nombrado aquí, que es el mayor rol del Estado en la planificación del sector, en la definición estratégica de una política de largo plazo en forma participativa. Un tercer tipo de comentarios que se agrupan en el rol de proveer información fidedigna y veraz y completa. Y un cuarto rol que lo hemos clasificado también acá, podría ser también ir en otro lado, pero que es, ¿no es cierto?, también va también por el lado de la política de innovación y desarrollo, ¿no es cierto?, en función de las prioridades del sector energía. Respecto al primer tema, el tema del fortalecimiento institucional, más bien el tipo de argumentos van que se reconoce que el Ministerio es un organismo muy nuevo y que requiere seguir fortaleciéndose. Y los comentarios apuntan a 2 grandes temas. Uno, un mayor fortalecimiento de la Comisión Nacional de Energía, su rol de regulador, y otro tipo de comentarios que se refieren a algo que ya salió mucho aquí, que es a la ENAP. Y también ahí se han recibido muchísimos comentarios ahí y propuestas, no hay consenso y van desde, ¿no es cierto?, de un rol para ENAP, ¿no es cierto?, como un actor en la generación, y ahí también hay una gran variedad, pero donde se agrupa más bien en un rol en la generación de tecnologías de alto riesgo, pero sí también en una capitalización de ENAP, en reformar su gobierno corporativo. Y también hay otro grupo de comentarios que dice que en realidad mejor a ENAP no tocarla más. Esa es como la gran variedad de comentarios en torno al tema de fortalecimiento institucional. El segundo tema es con respecto, ¿no es cierto?, a un Estado que tiene un mayor rol en la planificación de largo plazo. Aquí hay, la verdad, que una gran cantidad de comentarios recibidos en eso. Es un tema que realmente yo creo que en todas las propuestas recibidas de los distintos actores hay al menos alguna mención a este tema, pero también con mucha variedad y matices en las propuestas. Van desde, ¿no es cierto?, un Estado que hace una planificación participativa, vinculante, con metas muy claras y definidas en los temas de corto, mediano y largo plazo, refiriéndose a las distintas tecnologías, estándares, lineamientos, etcétera, hasta, ¿no es cierto?, un mayor rol, ¿no es cierto?, en lograr ciertos consensos básicos, ¿no es cierto?, para seguir avanzando con los principales actores, hasta un mayor rol que lo vinculan con esta planificación, pero solamente como de proveer información a la ciudadanía respecto a las tecnologías, sus impactos, tanto económicos, ambientales y sociales. Ese es como el rango de variedad de propuestas que llegan en ese ámbito. Y eso también ya nos lleva al tercer tema que hemos clasificado aquí, que es el tema de la información, que yo creo que es aquí donde hay un gran consenso de las propuestas que hemos recibido, que la necesidad de un Estado, ¿no es cierto?, que genere información y que información veraz a la ciudadanía y que tiene que ver con la calidad de la información sobre las distintas tecnologías, como digo, con sus costos, distintos impactos, con una mirada a largo plazo. Y algunos también, ¿no es cierto?, van la necesidad de realizar más análisis prospectivo en ese ámbito. También, sí. Y el cuarto ámbito, en el rol del Estado, se refiere a un Estado, ¿no es cierto?, que es mucho más activo en estimular la política de investigación y desarrollo, enfocado en las prioridades del sector. También hay muchas contribuciones en este sentido, pero se refieren básicamente a la necesidad de desarrollar una política de innovación y desarrollo, identificando nichos seleccionados y con políticas focalizadas, y ahí donde uno ve que las temáticas o fuentes que mayor se repiten, se habla de energías renovables no convencionales, en particular la solar, temas de shale gas, la necesidad de reemplazar los combustibles fósiles, de avanzar hacia una economía baja de carbono. También se menciona mucho el tema de la eficiencia energética y las redes inteligentes vinculadas a la temática de innovación y desarrollo. Eso básicamente yo creo que resume a grandes rasgos
la variedad de las contribuciones, de las propuestas en esas temáticas. Súper, gracias, Ani. Y muchas de estas cosas ya salieron hoy día de la mañana. Vamos a hacer lo siguiente. Es un ejercicio y permite que todos van opinando. Y en las carpetas hay algunos papeles blancos y de colores. Vamos a hacer lo siguiente, que cada uno de ustedes, ojalá con tengo varias cajas en mi bolsa, un lápiz más grueso para que se pueda leer a distancia, van a nombrar 4 prioridades, temas que en ese rubro del rol del Estado que ustedes piensen que son lo más importante para ir trabajando ahora. Y la razón por qué hay distintos colores aquí, no me acuerdo cuál color tenemos amarillo parece, y blanco. Ok. Para este tema de rol del Estado, quiero que llenen 2 tarjetas amarillas, que no tienen que ver con fútbol, con las cosas más urgentes. Más urgentes, y 2, y hay que guardar para el siguiente tema, 2 solamente de urgencia máxima en este tema de rol del Estado, y 2 blancos que también son deseables, son importantes, pero tienen menor grado de urgencia de los 2 que van a nombrar con las tarjetas amarillas. Entonces, si queda claro el ejercicio, estamos solamente en el tema de rol del Estado. Tenemos 4 temas que cada uno de ustedes van a escribir. 2 de ellos son de extrema urgencia y 2 que son deseables pero con menos urgencia. Y nosotros vamos a sacar todos esos y vamos a armar unas nubes de temas relacionados aquí adelante. Entonces, urgencia. Amarillo es urgencia, ¿ok? Blanco es deseable. Por favor, no hagan más de 2 urgentes y 2 en el blanco, porque hay que guardar para después, o si no es un caos. Entonces, toma un momento para pensar en este rubro de rol del Estado, 2 temas, prioridades que quieren demostrar. Ahí van entregándolo a mí, a Betsy, y vamos a estar armando aquí unas cosas visuales para nosotros. Si a alguien le falta tarjeta, avisa, por favor, o si se equivoca. Y cómo usar la participación ciudadana en esa planificación. ¿Okay? Obviamente eso va a topar con el tema de ordenamiento territorial, pero está ahí. Y hay instancias de participación ciudadana, permanente, etc. Y eso está relacionado, no es lo mismo, con toda una nube que tiene que ver con destrabar proyectos. Ya. Entonces, esto está relacionado en el sentido de que algunas de estas sugerencias tienen que ver con procesos participativos y tienen que ver con mayor planificación. Pero hay toda una cosa de cómo tenemos que encontrar maneras de destrabar proyectos y encontrar más legitimidad social y tener los permisos y todo más ágiles. Hay toda una nube que está generando acerca de mayores incentivos hacia el EN no convencionales o también la energía renovable, que tiene que ver con conectividad, que tiene que ver con incentivos, etc. Está el tema que se mencionó aquí antes de biocombustibles. Este nuevo tiene que ver más bien sobre información. Ese como rol de informar del Estado y esa información que va generando nueva conciencia, cultura energética dentro del país. Okay. Esto es lo que estamos armando aquí en tiempo real y pido disculpas por la demora. Casi prefiero que si podemos hacerlo aquí en el piso y vamos mirando, sería más fácil. Yo voy a proponer que todos
se levantan, vengan aquí, agarren algo y ayúdanos a entender dónde va. Y si llega ahí arriba, fantástico. Pero les pido por favor, que vengan, eso va a ser, voy a tener que por favor que piden que se paren, pasen para acá, Saquemos de acá. Sí, saquemos aquí, tenemos un montón. Lean lo que lo escribió sus colegas. Aprovechen. Sí, no es permitido romper, ni borrar. Sí. Agarrar uno, a ver qué dice y cómo puede ir poniéndose. Hay muchas conexiones entre las cosas, y eso es la verdad. Hay muchas conexiones entre los distintos temas. Si este como eje aquí es hablar de planificación, hablar de definir una matriz energética, hablar del fortalecimiento institucional, hablar de matriz de la generación base, hay muchos comentarios relacionados aquí. No es que están todos acordados, pero relacionados, de que hay un rol del Estado que tiene que ver con definir visión, definir planes, definir una matriz aquí en el futuro, que actualmente el Estado no hace, simplemente no hace. Ok, eso todo un área. Y relacionado con este área, como zona entre medio que habla de los proyectos y destrabar proyectos y viabilizar proyectos a través de un acuerdo nacional para destrabar el desarrollo y los proyectos, a perfeccionar toda la psicología. ¿Dice psicología? No. Perdón, permisología, que requiere el tema de permisos y el tema que hay otros comentarios acerca de eso. ¿Okay? Entonces, estas cosas son conectadas en términos de planificación y destrabando proyectos. Aquí hay la zona que yo mencioné antes, hay mucho de sobre información, cultura energética en la ciudadanía, y varias cosas que son relacionadas a eso. Y mencioné aquí esto de generar consensos en el corto plazo. El tema de corto plazo se mete aquí en varios lados, pero ese tema de generar consensos, definir matriz a través de... O sea, es como se va combinando distintas cosas, porque información tiene que ver con generar consensos, que tiene que ver con una planificación. ¿Okay? Los que trabajaron aquí, yo le voy a pedir la palabra a ustedes. Para los que acercaron y pusieron algo aquí, hay algo que le llamó la atención en hacer esto, porque yo voy a dejar de hablar ahora. Hay algo que le llamó la atención en cuando pusieron una tarjeta acá, o que están mirando esto, que quiere hacer un comentario acerca de qué están leyendo aquí. ¿Sí? Voy aquí y después atrás. ¿Sabe qué? Le pasé los algunas tarjetas que yo leo ahí, me parece que, por ejemplo, planificación, matriz energética, me encantaría saber qué significa eso. Si están pensando en establecer cuotas de participación de las distintas fuentes energéticas, que a mí me parecería terrorífico, o si estamos pensando en participar más y generar instancias e institucionalidades que permitan generar el marco regulatorio y normativo para que los proyectos se desarrollen efectivamente y con eso resolver el problema que tenemos en el corto plazo, pero también en el largo plazo, que es básicamente extraer proyectos para que esto efectivamente resuelvan el problema de suministro que tenemos. Cuando va leyendo cosas, cuando va leyendo planificación, puede ser muchas cosas distintas y hay que tener cuidado con eso. Voy aquí, allá y después acá. Está exigiendo, está requiriendo un rol muy poderoso de parte del Estado en diferentes ámbitos, y yo veo el Ministerio de Energía y no tiene los recursos humanos, no tiene financiamiento para ejercer esos roles. Entonces, me parece a mí que esto es una señal clara que hay que fortalecer, y a corto plazo una forma de resolverlo es crear esta alianza, y por eso ahí puse una propuesta, alianza entre el Ministerio, los centros que están pensando estos problemas, en las universidades independientes o en la industria, que también tiene grupos. Entonces,
los actores sociales. Yo creo que esta alianza es de corto plazo, es inmediata y sirve para crear consenso y generar acciones de corto plazo. Me parece que lo que está escrito allí, si uno lo resumiese, es una tarea gigantesca. Puede ser 1, 2, 3. Bueno, primero adherir con Susana, que le encuentro toda la razón. Creo que es fundamental entender qué es la planificación de la matriz energética. Creo que ahí el rol del Estado está mostrando un poco, ¿cierto?, o el Ministerio, que hay pocas definiciones. Hay definiciones poco claras, ¿cierto?, respecto a hacia dónde vamos, ¿no? Y por otra parte, me llamó muchísimo la atención la palabra crear cultura dentro de todo lo que vi. Porque no sé si es específicamente el rol de este ministerio el crear la cultura, no estoy seguro, pero sí veo que es un desafío muy grande, si está relacionado con otras aristas quizás. Y lo que quería comentar a partir del trabajo que hicimos en el mural es que me parece que corremos el riesgo, cada uno desde su acercamiento particular que tiene este tema, es de caer en lo micro, de que cada uno diga este tema RNC específico o este tema de permisología es importante. Y yo creo que el trabajo que tendríamos que hacer es tratar de no olvidarnos de lo más macro, por eso que el papel que puse ahí es de generar consensos en el corto plazo, que quizá es un poco obvio, pero no es solamente en el corto plazo, también en el largo. Y creo que es el principal problema hoy día, que es el de generar consenso. Y es que yo creo que hemos llegado a un punto que se ha notado en los últimos años en que no hay un consenso claro de qué hacer. Trabajos de, como dice ahí, de planificación estratégica han habido harto el último tiempo. La CADE sacó un informe súper completo. La Comisión Ciudadana Técnico Parlamentario tiene un informe gigante también con muchas cosas que están también parte en la CAE, y el gobierno anterior sacó la Estrategia Nacional de Energía, que en el fondo era un trabajo de planificación estratégica. El problema es que parece que no hay consensos claros de en qué avanzar, y yo creo que el principal rol del Estado hoy, más que entrar en cosas muy particulares, es cómo avanzar en eso, y a mí me parece que algunos ya lo habían dicho antes, y está referido a cómo armar una institucionalidad de consenso, aunque suene eso súper genérico. Cuando me acerqué al panel y miré la hora, David, dije dos cosas. Una, la verdad que agradecer al Ministerio de Energía porque las grandes empresas venimos con bastante temor a estos eventos, y lo digo con mucha transparencia. Y he podido notar de que si bien leyendo las notas hay sin duda importantes diferencias, o hay diferencias, a veces ni tan importantes, tengo la sensación, o me voy a ir la sensación una vez que termine este esfuerzo participativo, este primer esfuerzo participativo, que la verdad uno se enriquece. Claro que tengo mi duda y espero que otros se queden con dudas, otras, pero tengo la sensación que el esfuerzo participativo valió la pena. Lo segundo, y en línea de lo que acaban de decir, puede ser que repito porque tengo el pelo más blanco, yo digo justo lo contrario, pero para hacerlo más entretenido. Digo que yo quiero que sea el Ministerio de Energía el que sintetice esto. Quiero que sea el Ministerio de Energía el que priorice si el papel mío o el del otro, el otro. Para eso están, para eso fueron elegidos y eso es lo que les corresponde. Y si les va bien, bien para Chile. O sea, no me quiero autoarrogar a través de este mecanismo participativo el que yo tengo la razón o que él tiene razón o que el otro. Yo quiero que ustedes se junten con estos papeles, peleen entre ustedes y lleguen a una síntesis. Eso es su rol. Gracias. Relacionado con lo mismo, a mí me da la impresión de que aquí hay una especie de vacío de liderazgo y que la situación amerita que el Estado por fin se haga cargo de ello. Para bien o para mal, digamos, pero que resuelva. Y en ese sentido, por ejemplo, en el tema de transmisión, esto en parte se debe a la legislación que tenemos, es decir, que no es todo culpa de la autoridad, pero ahí yo creo que mientras no tengamos las leyes, lo que podemos hacer en el intertanto es promover las colaboraciones público-privadas. Por ejemplo, a través de asociaciones en lo que es la evacuación de la energía en las cuencas, es decir, soluciones asociativas
de transmisión, que no requieren leyes, solamente tal vez adecuar uno que otro reglamento medio añejo. Bueno, y lo mismo aplica a distintas áreas que están ahí mencionadas, por ejemplo, en lo que es información, que perfectamente por medio de colaboraciones público-privadas se pueden abordar. No sé si es exactamente esto lo que se está hablando, pero es un tecnicismo que ahora que estamos entrando ya en un área más fina, me gustaría destacarlo, y es la diferencia entre el Estado y el gobierno. Porque aquí ya estamos, como digo, poniéndonos finos en el trabajo. Entonces, cuando uno ve aquí, hay pegas que son más permanentes que son del Estado y otras que son del gobierno, son articuladores. Lo único que quiero hacer ver de que efectivamente de que hay dos objetivos, dos entes. Aquí estamos mirando dos entes, uno más permanente y uno más de político de corto plazo. Eso es. Muy en la línea de lo que decía Alberto. Creo que se pide a gritos una política de Estado. Y esa política de Estado también parte porque nosotros reconozcamos, ¿cierto? Tenemos un gobierno entrante, reconozcamos, ¿cierto? Quizás algunas cosas positivas que se hayan hecho antes, de manera de esperar esa política de Estado. No nos vamos a encontrar en 4 años más los mismos aquí en otra reunión porque ganó otro gobierno y vamos a tener que rehacer todo esto y de nuevo vamos a decir es que queremos política de Estado, ¿cierto? Creo que en eso aplaudo esta iniciativa, pero al mismo tiempo les siembro la inquietud de por qué, ¿cierto? Como gobierno no se reconoce también, mira, esto tenía cosas positivas del gobierno anterior, incluso de la presidenta Bachelet, pero que la Estrategia Nacional Energética también tiene ciertos elementos positivos, o sea, si no puede ser todo malo, ¿cierto? Y a la vez, ¿cierto? Decimos, esto va a ser de Estado, pero partimos de cero. Digamos, no puede ser así, tenemos que empezar a tener esta visión de Estado y eso parte por casa. Yeah. Vamos a hacer una versión acelerada de este ejercicio para el siguiente tema, que es el desarrollo local. Muchos de ustedes ya escribieron cosas. Yo creo que vamos a hacerlo. Yo casi, por razones de rapidez, casi quiero hacerlo aquí abajo, un mapeo rápido aquí, ahí podemos pegarlo allá, porque es más rápido no tener que usar los pins. Entonces voy a pedir lo mismo, menos, si se puede hacer uno solo, para acelerar un poco este trabajo, sobre el desarrollo local. Ani había explicado un poco más sobre la visión del Ministerio acerca de eso, y lo que ha escuchado el Ministerio sobre esto, sí, lo que ha escuchado el Ministerio sobre esto, perdón, es diferencia. Entonces, si tienen una amarilla urgente, vamos a sacarlo y a ver si podemos aquí en el piso rápidamente ordenarlo y otro blanco, a ver si podemos incorporar los blancos esta vez también. Ok, desarrollo local, tomamos un minuto para hacerlo. Es aquí. Digo que, yendo un poco al extremo de este punto, en el sentido positivo, imaginémonos que el perfeccionamiento de una ley que resuelva esta interacción entre afectante y afectado, el resultado cayera sobre una región y una localidad específica. E imaginemos que fuéramos una regionalización que permitiera que las regiones compitieran. Entonces hay una región que dice, yo pongo sitio, yo pongo permiso, y aquí estamos lejos de la comunidad o estamos cerca, y vengan y compitan, o sea, por estos terrenos, como ocurrió ahora. O sea, fíjate que tú podrías llegar a un problema, si la región del Biobío, la región de Antofagasta, de Atacama, puede decir, yo voy a competir por traerme estos proyectos porque el impacto viene hacia el favor de la región, no solamente la consecuencia, sino que también los beneficios. Tú podrías generar una dinámica distinta, en la cual la empresa, desde mediana, grande,
Se esperan, a ver, y nosotros vamos donde estamos invitados, y no como ocurre hoy día, que muchas veces terminamos a codazos donde no estamos invitados. Y lo pasamos todos mal. Lo pasamos a la empresa, lo pasamos a las comunidades. Imagínate que hubiera una ley que regulara eso y que las comunidades pudieran, perdón, y las regiones y localidades pudieran competir. Yo no sé lo que ocurriría, pero podría ser interesante. Muchas gracias. Yo creo que es importante pensar qué es desarrollo local, ¿no? Y qué entendemos cada uno por desarrollo local. Y me imagino que en esta sala pensamos en un rango amplio. Algunos pueden pensar desde la competencia o desde la transacción, que son los inputs que ustedes, Ani, y tú describiste. Yo agregaría como otra mirada quizás que el desarrollo local tiene una componente que pasa mucho por el desarrollo de la cultura. No estoy diciendo que esto sea parte de la agenda y del trabajo del Ministerio de Energía, pero me parece que es súper importante entender y tener una concepción amplia de lo que es el desarrollo local. Si desarrollo local pasa por mejor educación, pasa por mejores artes, ¿no? por arte en la cultura local, por idiosincrasia, por una identidad cultural, en fin, todos esos componentes para mí honestamente son cruciales y puede parecer como casi estratosférico esto que digo, pero me parece que ese desarrollo puede alimentar y potenciar el otro. Sobre este tema quisiera compartir una experiencia muy específica sobre desarrollo local. Hay ejemplos en el mundo muy interesantes, como por ejemplo la incorporación de los maorí en el desarrollo local en Nueva Zelanda. Nosotros, mi empresa viene de allá y hay una experiencia práctica, real, y quiero poner sobre la mesa y decirle al gobierno, cuidado, no es rol de las empresas hacer un desarrollo local. Hay que fortalecer la región para que tenga una política, un concepto de desarrollo, y en ese concepto de desarrollo nos insertaremos las empresas. Y las empresas yo creo que no tenemos ningún problema en compartir los beneficios que generamos. Pero también hay ciertas políticas que se pueden decidir hoy día. Hoy día el Estado podría redistribuir los impuestos y dejarlos en la región. Esa es una decisión que la puede tomar hoy día y es una decisión política. Nosotros las empresas lo que queremos tener claro es que si vamos a desarrollar un proyecto en una región, de qué manera ese proyecto se inserta en el desarrollo cultural de esa comunidad y de qué manera crecemos juntos. No queremos ir a imponer la ley. Lo que pasa es que la institucionalidad hoy día tiende a favorecer que uno imponga la ley y sabemos que eso ya no se puede hacer. Pero hay disposición de las empresas en crecer y compartir los beneficios de ese crecimiento con las comunidades locales. Yo creo que en eso hay ejemplos en el mundo. Nueva Zelanda es un buen ejemplo, tan avanzado como que las comunidades locales forman parte de la empresa, forman parte del directorio y son accionistas de la empresa. Y hoy día son inversionistas también. Otros comentarios al respecto, perdón. Aquí. Solo para dar un ejemplo numérico rápido de lo que dijo Nelson. Yo estaba haciendo aquí la cuenta. Si tomáramos un año de utilidades del ENAP, un año más o menos bueno, 300 millones de dólares, para que las comunas invirtieran en proyectos energéticos, y asumiendo que participan con un 10% de las acciones de cada proyecto, y asumiendo órdenes típicos de financiamiento 70%, podríamos hacer proyectos por 10.000 millones de dólares. Con las comunas participando con un porcentaje relevante de la propiedad de los proyectos y no transando compensaciones o cosas de ese tipo. El tema central es cómo hacer que queden los recursos de las inversiones y las actividades que se realizan en las regiones y en las localidades. No tengo opinión como si tiene que ser un 25%, un 30%, creo que esos son problemas relativamente complejos, pero sí me parece que el concepto de que queden los recursos, de que queden parte de los recursos de la región, me parece que es evidente, que es importante que se haga y obviamente es superar la situación que tenemos actualmente. Pero estamos hablando en este campo de los megaproyectos
Y estamos hablando, por lo tanto, de un enfoque de un desarrollo local a partir de los megaproyectos. Pero hay también una alternativa que hoy día está en discusión, que es la generación distribuida, ¿no? Es decir, cuando usted en este momento, si estamos hablando de energía, ¿no es cierto? Yo he estado conversando con muchas municipalidades de sectores más pobres de la región metropolitana, por ejemplo, que están muy interesados en desarrollar los proyectos de generación distribuida, ¿no? Y eso significa, a partir de la energía, un tipo de desarrollo local distinto. Ahora, yo creo que en el esquema en que estamos actuando, que estamos enfocando las cosas, no sé cómo meterlo, digamos, pero creo que es una visión distinta. Eso significa que podríamos llegar a tener miles de generadores de energía en este país, ¿no es cierto? Y no solamente unos pocos, 3 grupos, digamos, como se dice actualmente, sino que serían miles. Y eso es muy importante desarrollarlo, y eso cambia el país. Estaríamos hablando de otro país si en 5 años más tenemos efectivamente 2.000 o 3.000 megas por generación distribuida. Eso. Aquí atrás. ¿Aló? Sí. No, yo creo que el tema de los beneficios de las comunidades es clave, definitivamente clave para trabajar el proyecto. Y yo creo que aquí no podemos ser tímidos, tenemos que ser bastante audaces, y yo creo que tiene que ver mucho con la centralización de este país, que yo creo que le ha hecho muy mal a este país. Efectivamente, creo que las empresas, yo soy parte de empresas, deberíamos ser invitados por las regiones, deberían ir el intendente, el alcalde, hagan proyectos acá. Yo creo que las empresas están felices de dejar parte de sus beneficios en la medida que sean invitados o parte de los impuestos. Yo creo que dejar un porcentaje importante de los impuestos en las regiones me parece algo que totalmente viable, que debemos tener la capacidad de plantearlo y conversarlo. Yo lo he conversado con mucha gente, algunos me dicen, no, nunca te lo van a aceptar porque el sector central quiere tener toda la plata, el control del dinero. Pero ¿qué va a pasar? Se van a hacer más proyectos, por lo tanto va a haber más plata, va a haber más crecimiento, van a bajar los precios de la energía en la medida que se equilibre la oferta y la demanda, y en definitiva todos ganan. Ganan las regiones, que pueden tener buenas universidades, la gente no tiene que migrar de las regiones a Santiago, van a tener buenos hospitales, porque son flujos permanentes en el tiempo. Los proyectos de energía son proyectos de 50 a 100 años, y por lo tanto son flujos anuales que va a tener las regiones para hacer educación de calidad, salud de calidad, cultura de calidad. Okay. Sí, mira, solo aclarar un par de puntos. En materia del rol del Estado, ¿no es cierto? Y ahora lo que tiene que ver con las políticas locales, los desarrollos locales, precisamente las empresas del Estado que han cumplido un rol de soporte energético país, como ha sido la ANEP, hoy día puede cumplir también un rol de desarrollo en materia local, sobre todo en descontaminación de algunas ciudades que están hoy día declaradas ya zonas saturadas. Tenemos a Chillán, tenemos a Los Ángeles, tenemos a Temuco. Pero siempre se vuelve a dar la misma paradoja, y lo digo con mucha claridad. Algunas empresas privadas dicen, ningún problema que el Estado me entregue el insumo y yo cobro la tajada del león. Ya ENAP trae gas desde afuera a 14, 15 dólares el millón de BTU, y las empresas privadas lo venden a lo menos a 35 y a 40 dólares ese mismo millón de BTU al consumidor. Entonces, claramente, cuando nosotros hablamos de que una empresa del Estado como la ENAP ocupe un rol más activo en ayudar a toda la población, es eso. Solamente para aclarar un concepto, que muchas veces, en los años 2003-2005, la ENAP fue mandatada para descontaminar Santiago. Hubo una inversión de 450 millones de dólares para que Santiago se descontaminara y hoy día gozáramos de diésel de 15 partes por millón de azufre, ¿ya? Pero eso generó que las refinerías en Concepción y las refinerías de Concón se queden con esa etapa de la refinación. Para tener un producto más puro, las regiones se quedaron con la otra parte, con el subproducto. Pero el país ganó en 900 millones de dólares de posibilidad de tener la población bastante más sana. Por lo tanto, hay un retorno social bastante más interesante que solamente hacer lecturas lineales de carácter económico. Empresas estatales tienen también un rol fundamental que cumplir en materia de rentabilidad social, que a veces es mayor que la rentabilidad económica. En el 2008, la crisis energética chilena, el país no le pidió energía a los bancos, se la pidió a la ENAP, y la ENAP estuvo a la altura. Sí, perdimos mucha plata, Nelson, tú nos conoces de ahí, 1.000 millones. Pero efectivamente el país siguió andando, y GNL Quintero hoy día mantiene esta electricidad funcionando porque una empresa del Estado cumplió ese rol, y de desarrollar precisamente en regiones y hacer soporte energético. Pero yo creo que no hay que quedarse solo en el tema de los recursos. O
sea, una cosa es definir si un porcentaje sobre la inversión, si un porcentaje sobre las utilidades, si esas utilidades van a ser descontadas, o sea, esos aportes van a ser descontables. Todos esos detalles van a la definición del monto de los recursos. Yo creo que hay que ir un paso más allá, porque también hay que ver cómo se gastan esos recursos. Y no hay que hacer que se convierta como los recursos de los fondos de espejo del Transantiago, que al final no es muy claro si se gastan los proyectos más convenientes para las regiones. Entonces yo creo que hay que ir un paso más allá de generar también una institucionalidad que permita definir, quizá en forma tripartita, entre el desarrollador, el municipio y la comunidad, los proyectos a desarrollarse, priorizarlos y ver cuáles de ellos son los más convenientes a ser financiados con esos recursos que se definan de acuerdo a la fórmula que finalmente se convenga. Yo sé que hay muchas manos y voy a un pequeño pausa aquí porque lo que ha hecho Betsy aquí es un poco resumir y dar ciertos como ejes. Y quiero asegurar que la conversación que tenemos aquí refleje lo que ustedes también escribieron. Entonces, Betsy, la lógica de cómo armaste estas nubes, o sea, en 1 minuto o 2 minutos, si quiere hablar de por qué esto, de qué está hablando aquí. Ya, hice un intento, no sé si ustedes habrían hecho de la misma manera, pero aquí en esta nube puse todo lo que tenía que ver con leyes sobre los beneficios. Más que nada, la mayoría tenían que ver con leyes tributarias, no de poner impuestos por impacto regional. Entonces, todo eso, más o menos en esta línea, puse acá y acá había más interés, encuentro. Acá arriba en esa nube habían algunas ideas sobre ciertos modelos de compartir los beneficios del proyecto, ya de participación de las comunidades en las utilidades, de 1% de eventos a fondos concursables, de priorizar compensaciones que fomentan capital humano y trabajo. Entonces, esas ideas específicas sobre cómo dividir los beneficios puse ahí. Había otra nube que tenía que ver con incorporar mecanismos de participación temprana, modelo inclusivo, etc. Y ahí puse ahí. Y después había algunas ideas más o menos sueltas. O sea, ideas específicas sobre biocombustible, compatibilizar la ley minera con energía territorial, fomentar la colaboración público-privado, potenciar el desarrollo de una identidad social, cultural, que es fundamental para el desarrollo, y la generación distribuida y desarrollo local. Eso fue mi intento. Sí. ¿Por qué hice eso? Porque hay gente que escribe y no habla. Entonces quiero asegurar que por lo menos estamos reflejando ciertas ideas que ha generado aquí hoy día. Ok. Queda 1 minuto y después hay que tomar un café y hay que limpiar todo eso y vamos a retomar aquí en el plenario. Entonces aquí todos van con pánico, no se preocupen, tener esa hoja y está Annie aquí, o sea, no se preocupen. Sí. Hola, gracias. Mira, yo creo que acá claramente se juntan los dos temas. Hay un rol del Estado hacia el desarrollo local y hay un rol desde las propias empresas también hacia el desarrollo local. Creo que la regulación respecto a los beneficios que tienen que compartir las empresas va en la vía correcta, pero se nos quedan algunas cosas que podemos ser más creativos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ver que existe mucha inequidad territorial en las comunidades donde uno va. Los que hemos participado en esas comunidades vemos que tenemos comunidades completamente empobrecidas que no beneficios monetarios no necesariamente les van a traer un desarrollo local. Y lo que creo ahí es que uno tiene que generar capacidades internas y apoyar a las municipalidades, a las juntas de vecinos y a las propias comunidades que están donde están los proyectos, generar esas capacidades que les permitan desarrollar hacer ese desarrollo local en conjunto con el Estado. Y eso tiene un efecto multiplicador, porque cuando yo entrego beneficios monetarios y además genero capacidades, estoy efectivamente apoyando ese desarrollo local. Vamos a retomar esta conversación aquí a las 12:30 con todos, pero antes que se levanten, quiero agradecer a todos ustedes, están disponibles para ese tipo de conversación. La verdad que fue interesante. Annie, como representante aquí del ministerio, obviamente está tomando muchos apuntes. Tenemos esto que estamos sacando fotos, tenemos todas las tarjetas que no lograron poner aquí, eso también queda. Entonces, agradezco eso y planteo lo siguiente. Obviamente, esto es un inicio de lo que podría ser una conversación participativa con
múltiples sectores de la sociedad chilena aquí el futuro sobre estos temas. Entonces, uno tiene que pensar, si este es el inicio, ¿cómo serían los siguientes pasos? Para que realmente tendría sentido y podemos romper los paradigmas de quedar todos en nuestro propio tema, trinchera, como dijo el ministro hoy en la mañana, y cómo podemos hacer estas cosas de otra manera. Es un desafío para todos. Y yo he escuchado por parte del ministerio interés en explorar ese camino.